Martes 12 de mayo del 2020, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando algunas de las noticias destacadas a esta hora. El proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas será tratado hoy por el Pleno en segundo y definitivo debate. Se mantienen las críticas por afectar la autonomía de las instituciones de seguridad social. Con el respaldo del oficialismo, Creo y algunos aliados, se plantea un fondo también de estabilización. El informe para segundo debate mantiene que el IES, ISFA e ISPOL sean consideradas como parte del sector público no financiero. Esto fue cuestionado por las propias autoridades de esas instituciones y el correísmo asegura que sí se afecta a su autonomía. La Constitución de la República ya establece cuáles son las entidades del sector público no financiero. Cuando uno revisa el resto del texto, la autonomía del IES, del ISFA y del ISPOL sigue siendo afectada. Pero desde el oficialismo y Creo dicen que no, que sí es constitucional. En el mismo artículo, incluyeron un párrafo en el que se señala que se respetará en todo momento las competencias definidas por la Constitución y la ley, así como la autonomía. Dicen que son fondos propios y distintos al presupuesto general del Estado. Por lo tanto, lo que busca esta ley es más bien asegurar que las transferencias a estas instituciones tienen que ser oportunas, tienen que ser rápidas. El proyecto confirma la creación de un fondo de estabilización con los ingresos de la explotación de recursos naturales no renovables, como el petróleo, cuando superen los precios contemplados en el presupuesto general del Estado. Dicen que sería un ahorro para garantizar la estabilidad económica y los egresos para educación y salud. Y por supuesto, una vez que tengas este equilibrio, proceder con la sostenibilidad para entregar los recursos a quien en estos momentos más se necesitan, que por ejemplo es la educación y es la salud. En la comisión, el Partido Social Cristiano y el correísmo se opusieron a la norma. Uno de los temas que se cuestionaron era los poderes que se le daba al Ministerio de Finanzas. Es un proyecto de ley centralista que afecta el carácter descentralizado que se estableció en la propia Constitución y en el COTAD. Desde el oficialismo y Creo esperan que la norma alcance los votos. Se necesitan al menos 70 votos para aprobar este proyecto económico urgente remitido por el gobierno. Y la ley de apoyo humanitario también será debatida esta semana de manera virtual. El informe se analizará el miércoles e incluye que la contribución ciudadana se pague desde quienes ganan $2.500 en adelante. Se mantiene un impuesto para compañías domiciliadas en paraísos fiscales que tengan bienes inmuebles en el Ecuador. Ante cuestionamientos, se eliminó a última hora el artículo que daba al SRI la posibilidad de congelar cuentas bancarias de sus deudores. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil, líder PSC Madera de Guerrero. ¿Funciona la oposición a los nuevos impuestos con la abstención del voto? Al final del camino se ve un veto modificatorio presidencial a las propuestas de la oposición. Se impone en las votaciones una mayoría correísta, morenista. Es inevitable entorpecer los impuestos a la reactivación económica, temas que vamos a analizar. Y también estará hoy con nosotros Mario Vázquez, experto tributario. Un informe técnico a la recaudación tributaria demuestra realmente la inconveniencia de los nuevos impuestos. El anuncio, de hecho, de un nuevo impuesto ya afectó la recaudación 2019 que recién estaba comenzando. Es urgente mejorar la eficiencia del SRI para evitar la evasión y la elusión tributaria. Y la simplificación tributaria sería más efectiva que los nuevos impuestos, aunque sean temporales. Lo vamos a examinar. La bancada social cristiana se opone a la creación de impuestos, en este caso a los damnificados por la catástrofe, de acuerdo a su posición tradicional. Pero el proyecto de ley que los crea está avanzando hacia su aprobación. Jaime Nebot, líder del PSC, bienvenido a Contacto Directo.
Buenos días, Estefi. Buenos días, televidentes. Buenos días también. Este proyecto humanitario, como lo han llamado, sigue contemplando impuestos para los trabajadores y para las empresas. La posición del PSC ha sido de no apoyar nuevos impuestos, pero el viernes en la Comisión de Desarrollo Económico el PSC se abstuvo en la votación para el informe y el domingo que volvieron a votar el PSC estuvo ausente. ¿Por qué no votan en contra del proyecto si no están de acuerdo? La posición no del PSC, del pueblo ecuatoriano en alrededor de un 90%, 9 de cada 10 ciudadanos, es estar en contra de lo que lo lacera. Usted lo acaba de decir, el gobierno en su desesperación confunde impuestos con recaudación. En una economía moribunda, usted pone más impuestos, la recaudación baja. La primera, vamos a votar en contra definitivamente de todo esto. Todo esto es un ataque a la institucionalidad, un ataque a la prosperidad, un ataque a la gente que debe ser ayudada y es perjudicada. Sé que eso quede claro, pero vamos a ir despacio. En primer lugar, la liquidez es necesaria, pero si usted recibe liquidez y sigue haciendo las torpezas que se han venido haciendo aquí hace años en materia de administración de país, la quiebra y la pobreza van a ser mayor. Segundo, ¿quién está pagando este dinero? No son 1.200 millones como dice el gobierno, son 569 millones de dólares. ¿Qué significan 569 millones de dólares? Para que la gente lo tenga claro, 20 días por una sola vez de los salarios de un mes del pueblo ecuatoriano le está pagando a través del Estado a quien conforma el Estado. O sea, es mucho dinero para quien lo tiene que pagar, pero para resolver la situación del país, una gota de agua, por una sola vez, 20 días de salario de un mes. Muy bien, ¿quién paga ese dinero? Más de la mitad, más de 400 millones de dólares no lo pagan las empresas, lo paga la gente de a pie. Y más de la mitad de esos 400 y pico de millones a los que me he referido, que los paga la gente y no las empresas, los están pagando las personas que no tienen salario. O sea, personas independientes, profesionales, agricultores, ganaderos, comerciantes de todo tipo. Y por estos motivos es que ustedes han tenido una posición en contra de estos impuestos, pero ahí están los riesgos, en cambio, de lo que pasa en la Asamblea al permitir que un informe pueda llegar al Pleno sin que haya consensos entre las bancadas. El PSC tiene una ventaja histórica en saber cómo funcionan también las mayorías, porque tienen experiencia con partidos que antes conformaban esas bancadas, la ID, la Democracia Popular, el PRE, y saben ustedes muy bien que si la oposición se abstiene de votar, no es efectiva, porque permiten que el texto se apruebe. Si no hay acuerdos en la Asamblea, es darle vía libre al presidente para las modificaciones. Y entonces, la salida no sería más bien un proyecto consensuado. ¿Hay cómo lograr los votos para acuerdos para que no les cambie todo el veto del presidente? Primero le repito que no nos vamos a abstener, vamos a votar en contra. Segundo, lo que usted dice con el debido respeto no es correcto. Los proyectos de ley se aprueban con voto positivo. Es decir, en teoría da lo mismo abstenerse que votar en contra. Lo que no hay que votar es positivo. Pero evidentemente, para que le quede clara a la gente, si hasta personas ilustradas como ustedes a veces se confunden con estos mecanismos, vamos a votar en contra. A ver, ¿qué consenso puede haber entre los que quieren asaltar al pueblo y los que no queremos el asalto? No puede haber pues ningún consenso, pues, desgraciadamente. Y dígame una cosa, usted tiene claro para dónde va la plata, porque lo que yo tengo claro es que el ministro de Finanzas le ha venido mintiendo al país todos los días. Primero dijo en una rueda de prensa en cadena nacional, la recuerdo perfectamente, sentado al lado del señor Roldán, que iba a pagar 300 y pico de millones de dólares de capital, no de intereses, de los bonos 2020, para recibir inmediatamente, usó la palabra, inmediatamente, 2.000 millones de dólares. Pagó capital, pagó intereses, mintió. El inmediatamente, no sé en qué diccionario, bajo qué acepción al ministro le funciona la palabra inmediatamente. Hasta ahora no llega $1. Dice que van a llegar algunos millones de dólares de los multilaterales. Hubieran llegado siempre. Aún en época de default, en varios gobiernos, los multilaterales siguen atendiendo al país. ¿Dónde está la plata que iban a entregar el sector financiero privado de la economía mundial?
no solo no llega, está cobrando. El ministro, según algunos, y está documentado, en el mes de marzo no solo pagó 300 y pico millones, ha pagado 791 millones de dólares contabilizados en el mes de marzo. Y ahora se ha comprometido a pagar 811 millones de dólares el mes de agosto. Y sorpréndanse, señores televidentes y señoras televidentes, no solamente que se ha comprometido a pagar, ofrece premio y dice que no va a entrar en una negociación, en una renegociación. Ahora, de la dadas deuda. las circunstancias, Entonces, y en ¿a dónde ese estamos contexto, aquí? de otro lado, tiene las voces de otros partidos y movimientos políticos que le dicen no hay cómo decirle un no al proyecto porque desde la Asamblea hay que darle una salida al país con lo que estamos viviendo. Ahora, la posición del PSC ahora es clara, y digo ahora porque usted y yo también sabemos, y ahí no hay mayor confusión, que la posición del PSC en muchos casos, como en la última votación, como en la simplificación tributaria, como el presupuesto, por ejemplo, fue una abstención. Están en contra, pero se abstienen, no votan en contra. La Asamblea ahora tiene 3 días para lograr consensos. El sábado, de hecho, vence el plazo. Y el presidente les ha hecho un llamado a la unidad y al diálogo. Y le pregunto, ese diálogo con el poco tiempo que queda, para lo que se ve que ya se está dando, más bien es para la unidad, que podría estar girando en torno a apoyar entonces los impuestos. Ustedes no se unen en eso. ¿Podría haber la posibilidad de rescatar del proyecto humanitario, separando lo tributario y apoyar lo bueno? Mire, las dos leyes son muy malas, porque usted se refiere solo al proyecto humanitario de los impuestos. La que se va a votar hoy día, la ley de reordenamiento, que es la ley de la caotización de las finanzas públicas, tiene 3 gravísimos problemas. Primero, ya lo oí aquí, ustedes lo estaban comentando. El seguro social, y dejémonos la parte de fondo jurídico, etcétera. Vamos al meollo de la cosa. ¿Qué quieren hacer en el fondo? Quieren carta blanca para aumentar los aportes patronales y laborales. ¿Para qué? Para darle salud, que ya vemos que no la dan, o para darle pensiones jubilares dignas, para ponerlo en la economía, generar empleo y crecimiento. No, para seguirse llevando la plata. Quieren más caja chica para seguir haciendo caja chica. Segundo, quieren legalizar, yendo en contra de la autonomía de los GATS, todos los abusos que hoy día cometen con los GATS, no devolverles el IVA, no pagarles las rentas a tiempo. Eso quieren legalizar. Y tercero, quieren desconocer la deuda interna, porque la califican ahora como compromisos de pago. Usted mira, suena lo mismo, si suena lo mismo, ¿por qué lo diferencian? Porque no quieren devolver lo que le deben a los contratistas, el IVA a los exportadores, lo que le deben a las universidades en IVA, porque no quieren pagarle a los que mueven la economía, pero sí tienen plata para pagar a los tenedores de bonos, cuando la corriente mundial es refinanciar. Entonces, eso primero. Segundo, ¿de qué diálogo estamos hablando? No hay ningún diálogo. Aquí, señores y señoras, todos tendremos que responder frente al pueblo que ha elegido legisladores, asambleístas, para que lo defiendan, para que le causen prosperidad, no para que los ataquen y les causen miseria. Y habrá que ver, y en cada provincia se sabrá quién defiende al pueblo y quién no lo defiende. No sabemos si se va a ganar en esa posición de justicia o se va a perder. Depende qué tipo de chantaje, qué cantidad de miedo tienen los legisladores o no tienen. Pero el pueblo sí sabrá quién lo defiende y quién lo destruye. Y algo es cierto, que estos proyectos de todas maneras no solucionan un problema de fondo que venimos arrastrando. Y usted coincide en que si hay que ponerle un freno al gobierno en cuanto a más impuestos, que ha sido la receta, de hecho, de los últimos años, hay que decirle también, vea usted de dónde más recorta sus gastos. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Usted no está de acuerdo, por ejemplo, con propuestas que han surgido sobre reducir el tamaño del Estado, la masa salarial, en un 40%, pero reducirlo sí? ¿Cómo? Se lo digo muy claramente. En primer lugar, nosotros nunca estamos en contra de una posición sin dar una salida. En materia de reestructurar el país, que es lo que hay que hacer para volverlo próspero, hemos dado una larga fila de alternativas y de posiciones a las que no me voy a referir hoy porque seguramente usted no me va a dar el tiempo. Están publicadas y coinciden en mucho con el comunicado que 56 organizaciones productivas del Ecuador han puesto en los últimos días a consideración popular. Vamos a hablar de la liquidez. Dicen que se buscaban 1.200 millones. Le voy a dar 4 fórmulas, pero al hilo, muy rápidas. Primero, si usted no paga los intereses de los bonos nada más, solo en el año 2020, usted tiene una liquidez de 1.649 millones de dólares
que iba a pagar y que se están pagando y se están comprometiendo a pagar, en mi concepto, criminalmente respecto de las prioridades que tiene el pueblo ecuatoriano en este momento y especialmente en materia sanitaria. Segundo, si usted tiene 10 empleados, 9 son eficientes, 1 no es eficiente, ¿a usted le parece justo que le rebajen el sueldo a los eficientes para que el pipón cobre? No, nosotros lo que proponemos es respeto a la burocracia tradicional, pero hay decenas de miles de personas, amigazos de los últimos gobiernos y de los anteriores quizás, que tienen contratos temporales, que vencen a cada momento. Si usted simplemente no recontrata eso, usted no está despidiendo a nadie, no tiene que indemnizar a nadie, simplemente no hay plata, no se renueva el contrato. Si usted toma 20.000 de esos trabajadores a $1.500 con gastos sociales incluidos, que no es mucho, usted tiene un ahorro de $360 millones al año, plata contante y sonante, que si usted los cauciona, puede con ese dinero levantar fácilmente, obtener mucho más de $1.200 millones. Tercero, se hace una emisión, no de bonos, porque los bonos ecuatorianos se llaman en el mercado mundial junk bonds, bonos basura, así se califica oficialmente al papel ecuatoriano, pero sí de títulos de crédito tributario, que son billetes a fecha. Si el gobierno hace una emisión de ese tipo de papel a 1, 2, 3, 4, 5 y 6 años, ese papel se vende inmediatamente porque con ese papel usted puede, a la fecha de vencimiento, cancelar cualquier operación y deuda que usted tenga con el gobierno y los organismos estatales sin pedirle permiso a nadie. Cuarto, los subsidios tienen que focalizarse. Tenemos 15 años diciendo, señores, mantenga el subsidio al transporte público, mantenga el subsidio a agricultores, ganaderos y pesca artesanal, a la bombona de gas, que apenas es el 20% del mercado, y por excepción a empresas que para exportar y competir en el mercado internacional y generar empleo y divisas lo necesitan. Para el contrabandista y el rico, afuera el subsidio. Dijeron que iban a hacerlo en 7 días después del golparrón que les metió el pueblo por la torpeza que cometieron. Y también anunciaron que estarían próximos a hacerlos en los siguientes días, pero sigue a la espera del país de cómo sería ese método. ¿Por qué? ¿Sabe por qué no lo hacen? No, ese método, mijita, ese método, hay aplicaciones que se venden en el mundo como la tercera placa para hacerlo. Ahora no lo hacen, porque en estos momentos somos los ciudadanos los que estamos subsidiando al Estado. Ahí está la falta de coherencia. Ahí hay un impuesto escondido. La gasolina premium americana vale alrededor de $1.20 el galón hoy. En el Ecuador, la similar, que no es buena como la otra, vale $2.80. Ahí tienen $1.60 de diferencia, por eso están calladitos. Claro, pero es una circunstancia que cambia una vez que empieza a subir el precio del petróleo. Ahora, exalcalde, por eso es que hay que hacerlo de todos modos. Porque ahora, Dios mediante, el precio del petróleo va a subir y entonces no hacer el subsidio focalizado va a perjudicar al Estado. Pero que no digan que hoy día no están teniendo dinero a base de la gasolina que paga el pueblo. Con eso claro, si es que el gobierno insiste y desde la Asamblea se llegan a aprobar estos proyectos y se da la creación de estos impuestos que ustedes están en contra, sabemos que históricamente la creación de impuestos precedió de hecho las grandes revoluciones. Ocurrió desde la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, de Inglaterra por la guerra del té, la independencia de Iberoamérica, de España por la guerra de las alcabalas. Este reseteo económico y político que está generando la pandemia, pero también la crisis que estamos viviendo, ¿en qué puede desembocar? Y le pregunto desde su experiencia, ¿en caos económico o podría ser la oportunidad para ese cambio de modelo económico que se viene postergando? Pero si esta es una gran oportunidad para ver la luz que no han querido ver en décadas. El mundo entero lo está haciendo y pidiendo. El G7, el G20, el Banco Mundial, cosa que no creí vivir para verlo. El Fondo Monetario, no sé si de verdad o de mentira, pero está sugiriendo lo mismo. Entonces, mire, cuando viene una crisis económica, financiera, deviene en una crisis social. Y las crisis sociales no resueltas pueden devenir en violencia. Yo soy de los que toda la vida he sostenido una definición de revolución. Revolución es el cambio rápido, no sangriento, mediante el cual la pobreza colectiva es sustituida por la riqueza colectiva. Cuidado va a ser realidad la definición de revolución de Mao.
Mao dijo que la revolución era el cambio rápido y sangriento mediante el cual los ricos eran suplantados por los pobres. Y este país necesita menos pobres y más ricos, no al revés. Y esa es la posición del líder del PSC, Jaime Nebot, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted. 7 de la mañana con 20 minutos. El proyecto urgente humanitario avanza. Les decíamos que el proyecto urgente humanitario está avanzando en camino hacia un evitable veto presidencial. Es lo que se ve. Alfredo, buenos días. Ahora contigo, ¿cómo te va? Buen día, Steffi. Buenos días a todos. Cada vez es más evidente la efectividad de la muerte cruzada para disuasión política, pues solo se necesita anunciarla. Le da fuerza el apego inconmovible de los asambleístas a su curul. Por eso ningún candidato presidencial ofreció una constituyente para no serruchar el apoyo electoral de los caciques provinciales que después de ser elegidos asambleístas hubieran tenido que correr para constituyentes. Y ahí está el resultado. Continúa vigente el modelo correísta de predominio estatal que vuelve esclavos a los ciudadanos, pues rigen discrecionalmente las normas que anulan la separación de funciones, que institucionalizan la contratación a dedo, que legitiman el asalto del gobierno a las reservas de la dolarización y que convierten en trofeo de Carondelet a la deuda externa pagada por los contribuyentes. Y el proyecto urgente humanitario es eso, con sus 2 impuestos a los damnificados que difícilmente serán recaudados, pues se vienen quiebras que ya olfatea el proyecto con reformas al concurso de acreedores. La oposición al proyecto solo es creíble si se lo rechaza, pues abstenerse lleva inevitablemente al veto presidencial, al traje a la medida. 7 con 22 minutos, vamos a una pausa. Cuando regresemos estará Mario Vázquez, experto tributario. Vamos a revisar cuáles son los efectos de crear impuestos temporales en el momento en que se necesita reactivar una economía que está paralizada. Tenemos datos y cifras, volvemos con eso, no se vayan. Un estudio realizado por la Superintendencia de Bancos y 2 universidades determina que la liquidez promedio de las empresas ecuatorianas les permite estar 28 días sin tener ingresos, 28. Pero vamos más de 50 días del inicio de las restricciones y ya miles de empresas sobreviven ahora de milagro. ¿Cuánto tiempo puede soportar una empresa ecuatoriana sin trabajar? La Superintendencia de Bancos junto a la Escuela de Negocios de la Politécnica del Litoral y de la Universidad de Espíritu Santo realizaron un estudio en el que queda claro que después de más de 50 días de restricciones, las empresas sobreviven de milagro. El 50% de estas empresas podían resistir hasta 33 días. Sin embargo, ha transcurrido más de 50 días de la cuarentena y por lo tanto el 75% de las empresas, sin importar el tamaño, sin importar el estrato, sin importar dónde están ubicadas o si son mano de obra intensiva o capital intensivo, abierto al comercio internacional o no abierto al comercio internacional, están enfrentando actualmente serios problemas de liquidez. Empresas cerradas no venden, no tienen ingresos. La cifra de la afectación que maneja el Comité Empresarial Ecuatoriano asusta. Las cifras oficiales del SRI nos dicen que la caída en ventas, tanto locales como de exportación, es de 3.384 millones de dólares. La liquidez de las empresas varía según su tamaño, su actividad, su región, entre otros factores. Juan Manuel Domínguez, de la Escuela de Negocios de la Politécnica del Litoral, lo explica. Las empresas que presentan una mayor vulnerabilidad, es decir, un menor día de resistencia, están ubicadas en las ciudades de la región amazónica, como por ejemplo Tena, Zamora, también aquellas que se encuentran en Galápagos, como por ejemplo Puerto Vaquerizo Moreno. Ellas representaban días de resistencia menor a 20 días.
Las empresas que estaban ubicadas en ciudades de la Sierra Central representaban un mayor día de resistencia. El 50% de estas empresas podían resistir hasta 33 días. Pero son más los días transcurridos y entonces, de la mano de la iliquidez, llegan también los despidos. El Comité Empresarial hace suyas las cifras del Banco Interamericano de Desarrollo y señala que la situación es alarmante. Estudios realizados respecto de Ecuador por el Banco Interamericano de Desarrollo indica que si esta crisis es corta, probablemente se van a perder alrededor de 137.000 plazas de trabajo. Que son esas las razones por las que empujan por la apertura de las actividades, siempre con medidas de seguridad, que es por eso que se oponen a las contribuciones que propone el proyecto de ley humanitaria. Hoy con un experto tributario vamos a examinar y verificar si se cumple la meta recaudatoria del proyecto urgente humanitario. Mario Vázquez, presidente ejecutivo de Tax Service Consultores Corporativos, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefi. Muchas gracias. Buenos días también. Ustedes han hecho un estudio que se refiere a empresas de las cuales dependen los salarios de las personas en relación de dependencia que también pagan impuestos. ¿El solo anuncio de los nuevos tributos ya ha causado una baja en las recaudaciones del 2019? Bueno, existe un artículo, un estudio que realizó el doctor León Roldós, que establece o que dice que hay una recaudación de aproximadamente 500 millones que ha disminuido en impuesto a la renta, producto del anuncio de que la contribución solidaria la contribución humanitaria, en lugar de ser sobre el año 2018, iba a ser sobre el 2019. Como en estos días, en los meses de abril, mientras se discutía la nueva reforma o la ley humanitaria, todavía no se presentaba el impuesto a la renta, eso aparentemente habría causado que disminuya ese monto las recaudaciones. En otras palabras, se pretendía recaudar 430 millones por la contribución humanitaria, pero eso se va a perder al haber caído la recaudación por impuesto a la renta del 2019 en aproximadamente 500 millones. Ahora, el estudio en el que ustedes trabajan, en cambio, presenta algunos escenarios con pérdidas, por ejemplo, de 7 meses de ventas de las empresas grandes, de las empresas medianas, que representan el 95% de la recaudación del SRI. ¿Qué resultados fueron obteniendo en los diferentes escenarios? Bueno, nosotros lo que hicimos es considerar que, dado que va a caer las recaudaciones como se veía en el mes de abril, esto apenas desde el inicio y esto va a continuar hasta el final del año, consideramos más o menos dos tipos de escenarios. El primero, que se pierdan alrededor de 5 meses de ventas del total del año. Y un segundo escenario más pesimista, que se pierdan 7 meses. Es decir, en el primer escenario, a partir de julio comenzarían las compañías a reactivar sus ventas, y en un escenario pesimista recién en el último trimestre del año 2020 lograrían recuperar su nivel de ventas. Ahora, veamos los encuadros en los números. Los 3 impuestos con mayor recaudación anual, según lo reportado el año pasado, fueron el impuesto a la renta, el IVA y el ISD. Estos fueron el 88% de la recaudación reportada, pero en realidad los que más generan impuesto a la renta e IVA, esos dos. ¿Cuáles son los resultados del estudio en lo que pasará con esos dos impuestos principalmente? Sí, de las evaluaciones que nosotros hemos hecho, va a existir una baja importante de las recaudaciones de entre 2.600 millones y 3.200 millones. En el cuadro que se presenta podemos ver claramente los efectos. En este caso estamos analizando y estamos viendo que hay una baja de 13.5% de las recaudaciones comparando el año 2019 con el año 2020. Estas son las cifras presentadas por el Servicio de Rentas Internas. Pero como les decía, esto solamente es la punta del iceberg. Luego nosotros hicimos un análisis en el que llegamos a determinar, respecto al impuesto a la renta, por ejemplo, dijimos que las ventas podrían caer, como le explicaba al inicio, 5 meses o 7 meses. Si cayesen 5 meses, estamos considerando que las compañías van a tener la flexibilidad de los costos variables poder también bajar en un monto similar.
Sin embargo, los gastos fijos probablemente no van a poder bajar, como por ejemplo las depreciaciones, con lo cual las recaudaciones van a caer ostensiblemente. En el caso del IVA, que es el monto más alto de la recaudación, van a caer entre 1.600 y 1.900 millones de dólares, es decir, entre un 24% y un 30%. Este es el monto más importante de caída en las recaudaciones, porque evidentemente al no haber ventas, las empresas van a quedar sobreestoqueadas y las importaciones van a caer dramáticamente. Las empresas grandes y las empresas medianas, si representan el 95% de la recaudación societaria anual en materia de impuesto a la renta, entonces, cuando se dice que no se afecta a la gran mayoría, sino este pequeño porcentaje, lo que estamos viendo entonces que sí a largo plazo se está afectando a los que generan ese alto porcentaje de recaudación, eso significa que esas empresas mañana producen menos, invierten menos, pero lo más importante, si hablamos de recaudación, van a tributar menos y afectando así al fisco y a la recaudación que en teoría es para beneficio de todos. Correcto, depende en estadísticas cómo usted quiera verlo. Si usted quiere ver por número de empresas, es un número muy reducido. Si usted quiere ver por recaudaciones, el 95% de las recaudaciones de impuesto a la renta la generan las empresas medianas y grandes. Entonces, cuando se dice que la contribución humanitaria va a afectar un número pequeño de contribuyentes, en número es verdad, pero desde el punto de vista de universo se está afectando a casi todos los contribuyentes, porque las medianas y las grandes generan el 95% de la recaudación por impuesto a la renta. Esto hace que, por ejemplo, la contribución humanitaria, sumada a la contribución temporal que se expidió en diciembre, más la tasa de impuesto a la renta, más la participación laboral, con las caídas de ventas que se está previsto, el próximo año la tasa efectiva de impuesto a la renta será del 56%. Es decir, las empresas que logren ganar más del 50% lo destinarán al pago de impuestos. Desde hace 12 años, cada vez que el fisco necesita más ingresos, lo que ha hecho es crear más impuestos. Pero el problema de fondo es la evasión, que a veces se maquilla incluso con más impuestos. Si ahora tendríamos que esta tasa de impuesto a la renta podría llegar en sus números al 56% este año, ¿cuál es o dónde hay que enfocar los esfuerzos de la solución contra la evasión para no seguirle cargando a los que ya pagan impuestos? Correcto. El problema de fondo, como usted lo menciona, Steffi, es la evasión y la falta de cobro de las deudas tributarias. La solución en este caso, hemos visto que han existido políticas tributarias basadas en, ante falta de caja fiscal, ante falta de dinero, ante liquidez, ante déficit fiscal, crear más impuestos. Sin embargo, la experiencia nos dice que esto es imposible y es inviable en un sistema o en un escenario económico en el cual las ventas van a caer aproximadamente el 70%. A nivel mundial aproximadamente se va a perder la mitad del empleo real y desde el punto de vista de liquidez las empresas van a tener entre 28 y 32 días. Por tanto, la solución sería aplicar sistemas modernos como reingeniería de procesos tributarios que se basa en sistemas tecnológicos que utilizan herramientas como Machine Learning o herramientas como análisis de datos. Por ejemplo, el Machine Learning, yo le voy a comentar una experiencia. El Servicio de Rentas Internas le toma hacer una auditoría tributaria 1 año con 5 personas. Con sistemas modernos como el Machine Learning, usted puede hacer una revisión de 1000 compañías en 15 días. Eso por poner un ejemplo, porque llama la atención que usted habla de que en su estudio que cada mes el país pierde alrededor de unos 200 millones de dólares por la falta de implementación de procesos inteligentes de recaudación. Es decir, ahí estaríamos viendo el impacto. Correcto. Otro ejemplo, citando estas herramientas modernas de sistemas tecnológicos, es el estudio de análisis de datos. Este tipo de sistemas lo que hacen es corrigen ineficiencias en el cobro de las recaudaciones, detectan procesos erráticos y sugieren procesos eficientes, incrementando exponencialmente las recaudaciones. Y ese es parte del análisis y el estudio de Mario Vázquez, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes, Stephanie. Una pausa, regresamos con las noticias. No se vayan. Ayer el presidente Moreno designó a Rommel Salazar como director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos en reemplazo de Alexandra Ocles. La justicia está investigando denuncias de presunta corrupción por la compra de kits alimenticios con sobreprecio. Una canasta que en el mercado tiene un costo de $85 se la adquirió por $150. Salazar, por su parte, es identificado como un funcionario afín al correísmo. Rommel Salazar es el nuevo director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias en reemplazo de Alexandra Ocles, quien renunció al cargo mientras la justicia investiga las denuncias de presunto sobreprecio en la adquisición de kits alimenticios. Apenas se publicó el decreto ejecutivo, cientos de personas en redes sociales cuestionaron su designación y publicaron fotografías de Salazar junto al expresidente Rafael Correa y otros exmilitantes de Alianza País sentenciados por la justicia. También sus tweets en donde defendía a la denominada Revolución Ciudadana y prometía hacerlo hasta empuñando las armas. Después de la ola de críticas, Salazar protegió su cuenta para evitar más comentarios. Su designación fue cuestionada por la Comisión Anticorrupción de Guayas. Hay todo un reciclaje permanente de personajes del anterior y actual gobierno que han pasado por muchos cargos y en todo caso se cambian fichas, se cambian nombres, personas, pero la situación sigue igual. Salazar es el sucesor de Ocles, quien se fue del gobierno 3 días después del allanamiento por parte de la Fiscalía a las instalaciones del Servicio de Gestión de Riesgos en el edificio del ECU 911 en San Borondón, entre otros lugares. La Fiscalía abrió una investigación por un presunto sobreprecio en la adquisición de 7,000 kits de alimentos a $150 cada uno. El valor de la compra masiva supera el $1.100.000. En la carta de renuncia, Ocles califica de improperios y de falsas acusaciones, sin fundamento, y añade que se hizo un proceso apegado a la norma en donde el equipo de trabajo vigiló cada paso. Antes de presentar la renuncia, Ocles en redes sociales justificó el precio, por ser la oferta más baja que incluía el transporte de los productos a varias ciudades, y que además no se realizó ningún desembolso por los kits. El Ministerio de Educación ha calificado a 8 unidades educativas particulares que podrán arrancar sus clases virtuales desde este 18 de mayo en Guayaquil y en San Borondón. Los establecimientos podrán comenzar el año lectivo luego de las plataformas y de que las plataformas digitales que se vayan a usar y que usen los estudiantes pasen por un proceso de aprobación. La Subsecretaría Zonal de Educación confirmó que el próximo lunes, 8 instituciones educativas particulares de Guayaquil y San Borondón han sido calificadas para que arranquen sus actividades académicas de manera virtual. La autorización y el número exacto de cuántas van a poder estar habilitadas sabremos el día miércoles, que es el último día que receptamos solicitudes hasta las 12 de la noche de ese día. Los 8 planteles particulares comenzarán las clases el 18 de mayo, 2 semanas antes del 1 de junio, fecha en la que el sistema educativo fiscal empezará el año lectivo en la región Costa. Una de las instituciones es la Unidad Educativa Lemas, ubicada en el norte de Guayaquil. Sus más de 1.300 alumnos abandonaron sus aulas, que ahora lucen así, con sus bancas apiladas, pasillos y áreas de recreación desoladas. Su director, Víctor Hugo Calderón, dice que han diseñado una plataforma virtual para estudiar desde casa en medio de la pandemia. El mundo virtual ya nos llegó. Probablemente muchos diríamos no estábamos preparados, pero hay que enfrentarlo con entereza. Dana es una de las estudiantes de educación básica y desde su casa está interactuando con su profesora en la plataforma virtual que permite compartir archivos multimedia ajustados a las clases que el docente realice por videoconferencia. Así, un nuevo sistema educativo virtual se implanta en el Ecuador en tiempos de coronavirus. Desde esta semana se reactivan las áreas de la construcción y mecánica con el fin de generar fuentes de empleo en Guayaquil. Las empresas tienen que cumplir con requisitos de bioseguridad y esto a 2 semanas de que la ciudad pueda entrar al siguiente nivel, el color amarillo.
Implementan programas pilotos en Guayaquil con el fin de que se reactive la economía luego de más de 50 días de aislamiento y cierre de negocios no esenciales para la emergencia sanitaria. Uno de los sectores es el de la mecánica, que incluye talleres y vulcanizadoras, las cuales, dependiendo del caso, han funcionado unas horas antes del toque de queda. Uno lo que trata es de sobrevivir aquí, de llevar el sustento diario a la casa. Acá la situación está dura porque no es como en antes. Antes sí había, nosotros trabajamos aquí 3, ahorita no hay ni para los 3, solamente a veces 1. A este grupo se suma el de la construcción, que reanuda las obras pendientes no solo en el sector privado, sino también en el público, siempre y cuando las empresas cumplan las normas establecidas por el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal. Que aún en semáforo en rojo empezamos a darle trabajo sobre todo a las personas más pobres, que son las que trabajan en el área de la construcción en Guayaquil, y a las personas más pobres que trabajan en el área mecánica en la ciudad de Guayaquil, que cuiden a sus empleados, que les den mascarillas a sus empleados. Una vez que entren en funcionamiento, personal municipal realizará inspecciones periódicas para verificar que se cumplan los parámetros de bioseguridad. De no cumplirse, se prohibirá su funcionamiento. Con esto concluimos esta emisión de Televistazo de Contacto Directo. Gracias a ustedes por su sintonía y ya viene Televistazo en la comunidad.